Muy buenas tardes con todos y bienvenidos al segundo día del curso de Internet de las Cosas. El día de hoy tendremos la introducción a la domótica. Los ponentes del día de hoy son Jenny Crembas y mi persona quien les habla, Cristian Rosero, estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Técnica del Norte. Por favor, para esta conferencia respetar las normas en etiqueta, las cuales son tener el micrófono y cámara desactivados, y cualquier pregunta la podrán realizar levantando la mano y preferiblemente al final de la presentación. Muchas gracias. Los objetivos que vamos a abordar el día de hoy son adquirir los conocimientos básicos sobre domótica, y reconocer la relación que existe entre domótica e IoT, puesto que estas se correlacionan bastante, pero no son lo mismo. Y conocer los distintos asistentes virtuales empleados en domótica. Para este curso hemos decidido tener 6 temas, las cuales son las definiciones, donde abarca qué es la domótica y su uso, descripciones y funciones básicas, asistentes virtuales, así como sistemas domóticos y sus componentes. Les daremos también a conocer los que son las ventajas y desventajas que tiene la domótica, además de la relación de domótica con el IoT. Para comenzar, ¿qué es la domótica y de qué trata? Tal vez alguien de ustedes me puede decir qué es la domótica. Tal vez alguien. Bueno, vamos a comenzar. ¿De qué trata la domótica? La domótica es básicamente la implementación de sistemas automatizados diseñados para facilitar la comodidad de las personas en sus hogares. Bueno, prácticamente la domótica es hacer que nuestra casa o nuestro lugar, nuestro hogar, sea inteligente y nos ayude y nos asista básicamente en todo o en la mayor parte de lo que tengamos. Así como también por medio de diferentes aparatos y diferentes instrumentos ayudar a que esto sea un hogar mucho más accesible tanto para personas como con discapacidad o ayudarnos básicamente en lo que necesitemos. ¿Qué es? La domótica es la integración de la tecnología en el diseño inteligente de nuestro recinto cerrado, es decir, en nuestras residencias, haciendo que podamos reproducir música simplemente con decir, ejemplo, Siri reproduce tal canción o Alexa reproduce tal canción. Encender y apagar las luces desde nuestro dispositivo móvil, así como hacer que las persianas suban o bajen dependiendo el nivel de luz que detecte. ¿A quién va dirigido la domótica? La domótica va dirigido al usuario final de la vivienda, es decir, nosotros, así como también a los diferentes arquitectos, a los diseñadores, ya que al momento de diseñar nuestra casa, esto les da un valor agregado a su trabajo, puesto que mucha gente a estos tiempos decide tener una casa inteligente que los ayude con las funciones más básicas, como ya lo había comentado, las cuales podrían ser reproducir música, bajar las persianas, también controlar el clima, el termostato, perdón. La domótica prácticamente es la correlación del confort, la gestión energética, las comunicaciones y la seguridad. Bueno, en el confort, básicamente es el aspecto que se encarga de la climatización, así como también puede ser encender o apagar las luces, ya lo veremos más adelante. También la gestión energética, la cual permite controlar todos los electrodomésticos para que estos no
gasten mucha energía, así como también las luces, puesto que al implementar la domótica en nuestros hogares, al momento de salir nosotros, de que ya no estemos, las luces se pueden apagar solas y así consumir mucho menos energía de la que consumen actualmente. La comunicación es la gestión remota del hogar, ya que podemos desde nuestro mismo teléfono encender nuestros parlantes al otro lado de la casa, así como también nuestros electrodomésticos, apagar luces. Y también nos sirve para la seguridad, la cuales son los controles de intrusión, puesto que en domótica tenemos la parte que son alarmas de seguridad, alarmas y cámaras de seguridad, las cuales nos permiten ver qué está pasando en nuestra casa, estando nosotros simplemente conectados a una red de internet. También esta parte de alarmas nos informa cuando hay una fuga de gas o tal vez una desconexión de algún elemento que estemos utilizando. Descripción de las funciones básicas. Ya. También, ¿puede instalarse la domótica en un edificio ya construido? Sí, siempre podemos realizar trabajos y domotizar cualquier edificio que ya esté construido. Esto es posible gracias a los diferentes instrumentos que hay en el mercado actual, los cuales son, ejemplo, focos inteligentes que se conectan a la red Wi-Fi de nuestro hogar, así como enchufes inteligentes, parlantes, televisores y demás electrodomésticos, los cuales solo mediante a la conexión a la red Wi-Fi propia de nuestro hogar ya los tenemos al control desde nuestro dispositivo móvil. Es posible adaptar una casa ya cablada de manera convencional para convertirla en una vivienda domótica sin tener que realizar obra alguna. ¿Es difícil controlar un sistema domótico? No, no es difícil, puesto que la domótica también se basa en la accesibilidad que tienen las personas. Es muy fácil controlar desde nuestro dispositivo móvil una televisión, un refrigerador y comúnmente los focos. No se necesita ningún conocimiento en específico o mayor habilidad. Los sistemas domóticos son simples, fáciles y fáciles de usar. Además que son muy intuitivos. Como ya lo había mencionado, la domótica básicamente para su aspecto de accesibilidad nos posibilita el acceso de cualquier persona a cualquier entorno. Puesto que esta busca que cualquier ambiente exista la facilidad para la deambulación, para pasar por el hogar y la aprehensión, la localización y la comunicación. Como por ejemplo, podemos nombrar los sistemas de acción por voz, los cuales permiten ejecutar cualquier tipo de acción mediante un comando de voz específico, los cuales ya los había mencionado y los mencionaremos también más adelante, los que son Siri, Alexa y nuestros asistentes de voz. También se refiere al comando de voz, los cuales le podemos decir Siri, enciende la luz, o también tener programado una rutina. Por ejemplo, en el asistente Bixby de Samsung le podemos asignar una rutina que a las 7:30 de la noche nos encienda los focos de nuestro hogar, o cuando ya detecte que nosotros llegamos a nuestro hogar, prenda los focos y ponga alguna música, además de activar las diferentes alarmas que nosotros tengamos configuradas. La domotización de nuestro hogar también nos permite vigilar la salud de una persona, ya sea que esté muy enferma, que sea de la tercera edad, puesto que vigila la salud de una persona desde un sistema que sea capaz de identificar una situación de riesgo y llamar a los diferentes números de emergencia. En el confort, la domótica basada en el confort es cuando la casa por sí misma se adecua a sus diferentes necesidades, mejorando la calidad de vida. Y la domótica juega un papel muy importante en este punto, ya que se posee el control básicamente de todo el inmueble, siendo los focos, electrodomésticos, temperatura, las persianas,
todo. Esto puede llegar a encender y apagar las luces, como ya lo había dicho. El confort desde el punto de vista de la domótica es básicamente el control de dispositivos, el cual se divide, por citar en algunos ejemplos, el control de la iluminación, control del clima, aberturas de puertas, de garajes, los controles de riego, ya que la domótica también nos permite configurar mediante el uso de distintos tipos de sensores, detectar cuando nuestro jardín necesite regarse, cuando nuestras plantas necesiten más luz solar, etc. La seguridad, como ya lo había mencionado, consiste en una red encargada de proteger a las personas y los bienes. Esta aplicación se apoya en los dos pilares que son la prevención y la detección para la acción. Como la domótica tiene plenos conocimiento de estado de las puertas, ventanas, sensores, dentro y fuera de la vivienda, puede de una manera muy sencilla y eficiente tomar el control de esta información y mediante la programación instalada, proteger todo el hogar. La comunicación y gestión energética. Lo que se consigue en comunicación es la posibilidad de conectarse con el hogar dentro del mismo con la mayor cantidad de medios de comunicación disponible, pudiendo de esta manera controlar la vivienda a distancia, llamado telegestión, y aumentar la interactividad entre las personas del hogar. En el punto de gestión energética es la acción de administrar todas las energías que se utilizan en un inmueble. Dicha administración se apoya en los tres pilares fundamentales que son el ahorro energético, la eficiencia energética y la generación de energía. Aquí, la domótica juega un papel muy importante, ya que cuenta con la inteligencia suficiente para realizar dichas acciones. La gestión energética es considerada una de las aplicaciones más trascendentes de la domótica, puesto que a día de hoy todo mundo busca cuidar el medio ambiente y minimizar los gastos energéticos que se realizan en nuestros hogares. Es importante aclarar que cuando hablamos de energía hacemos referencia a todos los tipos de energía, no solamente a la energía eléctrica. Como lo había dicho, la gestión energética se apoya en los siguientes pilares. El ahorro energético, el cual la domótica nos permite y nos ayuda a encontrar todas las aplicaciones que persiguen el reducir el consumo, evitando el derroche de energía. Por ejemplo, avisar las puertas y cuando las ventanas estén abiertas, la calefacción se apague. O a su vez contraria, cuando la calefacción se encienda, cerrar todas las puertas y ventanas para no gastar así tanta energía. En la parte de eficiencia energética, en estas subcategorías entran las aplicaciones que no reducen el consumo de energía, pero logran que la misma sea aprovechada al máximo. Un ejemplo claro de esto sería un sistema corrector en el factor de la potencia, en el cual evitamos la aparición de potencias reactivas que sobrecarguen las líneas siendo utilizadas para ningún fin. Y en el último punto tenemos la generación energética. Estas subcategorías entran en todas las aplicaciones responsables de controlar todo tipo de sistemas para la generación de cualquier tipo de energía. Ya. A continuación hablaremos de los asistentes virtuales inteligentes. Creo que ya aquí al menos algunos, o por no decir todos, hemos ya conocido los que son Alexa o Siri en el caso de los dispositivos iOS. ¿Qué son los asistentes virtuales? Es un software el cual nos ayuda a nuestros usuarios, a usuarios de sistemas computacionales, automatizando y realizando tareas con la mínima interacción hombre-máquina. ¿Qué hacen por nosotros? Estos pequeños dispositivos nos permiten desde el encender electrodomésticos a distancia, como yo lo había mencionado, así como también nos permiten pedir un taxi o algún servicio de delivery. Tan solo con decir un ejemplo, Siri,
pídeme un taxi, y ya la propia Siri o Alexa nos llama al número que tenemos registrado de un taxi o delivery y lo solicita fácilmente. Así como también nos proporcionan una dirección o información sencillamente con solicitar. Perdón. Los asistentes más comunes, como ya lo había dicho, son Siri, el cual viene de la empresa Apple, Cortana, que es un asistente virtual de Microsoft, Google Now, que es un asistente inteligente de Google, Bixby, que es el asistente virtual de Samsung, y Alexa, el cual lo proporciona Amazon. Los asistentes de voz pueden estar integrados en diversos tipos de plataformas y dispositivos en los que podemos destacar altavoces inteligentes, también conocido como smart speakers o asistentes domésticos. Ya en la actualidad existen muchos speakers los cuales funcionan interconectados con Alexa, y con solo decir Alexa, ponme esta canción o Alexa, reconoce esta canción, los dispositivos y el asistente virtual nos reconocerán la música o la canción que estemos escuchando. Se trata de dispositivos inalámbricos con comando de voz con una serie de tecnologías integradas, como los asistentes virtuales y la inteligencia artificial, que nos permiten controlar la domótica de la vivienda, reproducir música, consultar información, aportar entretenimiento, etc. También podemos conectar nuestro smartphone y cualquier dispositivo inteligente a la red Wi-Fi y asimismo conectarse con Siri o Alexa. Y desde aquí mandar un mensaje, responder chat y diferentes necesidades que nosotros tengamos. También existen electrodomésticos y automóviles, los cuales están conectados con Google Assistant o más asistentes virtuales. A continuación, mi compañera les dará los siguientes temas. Por favor. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Listo, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jenny Kerembas. En esta ocasión les voy a dar a conocer sobre lo que son los sistemas domóticos y los componentes de los mismos. Siguiente, por favor. Si bien tenemos que definir primeramente lo que son estos, pues cuando se habla de un sistema domótico, no se hace referencia a un solo elemento aislado que lo podría englobar todo, sino que al contrario, se trata de un conjunto de elementos intercomunicados entre sí y configurados de una determinada manera para conseguir que realicen una acción que desee el usuario. Como ejemplo de esto, mi compañero ya les había mencionado que se puede crear viviendas y edificios automatizados con el fin de mejorar la gestión energética y la calidad de vida de aquellas personas que habitan en estos lugares. Estos sistemas, a su vez, reducen el trabajo físico de los habitantes, aumentan la seguridad y como la gestión de los diferentes recursos no son realizados por un ser humano, se pueden racionalizar los diferentes consumos energéticos. También hay que saber que un sistema domótico es capaz de realizar diversas funciones en una instalación, así como también recoger información proveniente de sensores o entradas, procesarlas y emitir órdenes a actuadores o salidas para realizar determinadas funciones que tenga configurado el usuario. Debemos tener en cuenta que para llevar a cabo una integración domótica pueden ser requeridos desde pocos hasta una multitud de componentes. Pero antes que nada es necesario planificar la instalación eléctrica convencional en función de las aplicaciones a integrar.
Una vez determinadas las condiciones iniciales, será necesario elegir el sistema técnico más apropiado a las aplicaciones e integrar dentro de la instalación, para lo cual contamos con 5 tipos de sistemas. Como podemos ver en la imagen, el sistema domótico es aquel que se encarga de controlar varias situaciones en nuestra vivienda, como es control de puertas y alarmas, control de iluminación y objetos, además de la seguridad, que sería el control de cámaras en las afueras de nuestra vivienda. Siguiente. Contamos con 5 tipos de sistemas domóticos, que son los abiertos, los propietarios o también denominados cerrados, los centralizados, descentralizados y distribuidos. Un sistema domótico abierto es aquel donde todos los dispositivos son compatibles entre todos los fabricantes que desarrollan el mismo estándar o protocolo abierto. Es decir, que todas las empresas que fabriquen estos dispositivos tienen un mismo orden o una misma manera de fabricarlos. Por lo tanto, estos podrán ser interconectados entre sí. Una condición actualmente es indispensable para el buen desarrollo e implementación de los sistemas domóticos e inmóticos. Estos sistemas son bastante recomendables. Los sistemas propietarios son aquellos que pertenecen normalmente a una única empresa desarrolladora, donde la tecnología usada, al igual que el protocolo o estándar para la comunicación entre ellos, es diseñado normalmente por un único fabricante, y donde los controladores y sus dispositivos no suelen ser compatibles con otros componentes de otras empresas o sistemas fabricantes. Y por lo tanto no pueden integrarse con otros productos de los que estos carecen. Esto es como una desventaja que tienen estos tipos de sistemas domóticos. Cabe destacar también que algunos de estos sistemas propietarios pueden comunicarse con otros sistemas de otras empresas o de otros fabricantes, ya sean de igual manera propietarios o sistemas abiertos, mediante una dirección IP o una pasarela denominada RS-232. El sistema domótico centralizado. Un sistema de control centralizado son aquellos sistemas que dependen de una única unidad de control central, a la que se unen los componentes de toda la instalación que tenemos en la vivienda. Esta unidad de control centralizado procesará toda la información recibida desde los sensores, y en función de su parametrización, esta enviará información a los actuadores. Por lo tanto, de la unidad de control dependerá todo el funcionamiento de la instalación domótica. Un sistema descentralizado. Los sistemas de control descentralizado, tal y como su nombre nos indica, al contrario, son todo lo contrario a un centralizado. Son aquellos que se componen tanto de controladores como de dispositivos. Es decir, tendremos tantos controladores, la misma cantidad de controladores como la misma cantidad de dispositivos. O sea que cada dispositivo viene a tener autonomía. Por lo tanto, la instalación no dispone de una única unidad de control central, sino que cada componente está provisto de un microcontrolador que tiene la capacidad de recepción y transmisión de información, además del propio procesamiento de la misma en función de su parametrización. Los sistemas domóticos distribuidos son aquellos que disponen de varias unidades de control, las cuales se encargan de controlar y procesar la información de una serie de módulos de entradas y salidas en su entorno o que dependan de ellas. Es decir, de cada unidad de control dependerá todo el funcionamiento de una zona o una área específica. Con esto podemos decir que si en nuestra casa nosotros queremos tener
un mando, un control de cada área de la casa, como puede ser sala, cocina, baños y dormitorios. Para cada uno de estos tendremos una unidad de control y servirán individualmente. Siguiente, por favor. Existen algunos protocolos de conexión que son los más importantes para implantar un sistema domótico, ya sea existente o nuevo en nuestros hogares. Al hablar de un protocolo, se hace referencia a la forma exclusiva de comunicación entre todos los dispositivos que en el sistema se va a conectar. Tenemos el protocolo X10, protocolo KNX y la conexión inalámbrica. El protocolo X10 emplea la instalación de corriente eléctrica del hogar para transmitir los datos necesarios entre los diferentes componentes que se encuentran en un sistema domótico. A este tipo de sistema de comunicación es lo que se le conoce como conexión PLC. De esta forma se crea una red de dispositivos domóticos que se encontrarán conectados o intercomunicados mediante el cableado de la red eléctrica del hogar. Dentro de esta red de dispositivos podemos diferenciar varios tipos que son, bueno, exactamente son tres. Vendrían a ser transmisores, receptores y bidireccionales. Los transmisores son los encargados de transmitir, valga la redundancia, la información del sistema. Las señales enviadas se encuentran debidamente codificadas con un bajo voltaje. Los receptores son los dispositivos que reciben la información enviada por los transmisores. Dependiendo de la información que estos reciban, reaccionarán encendiéndose o apagándose para generar el efecto que desea el usuario. Los bidireccionales. Estos pueden emitir y recibir información. Normalmente suelen ser consolas u ordenadores que permiten el control de otros dispositivos conectados al sistema. Tenemos el protocolo KNX, también conocido como cable bus. Los sistemas domóticos que funcionan y se integran a través del cable bus son estables, seguros y bastante eficientes. Estos sistemas domóticos por cable funcionan con sus propios y exclusivos cableados que solo trabajan para el sistema de manera exclusiva y única. La utilización de esta vía de transmisión hace que el sistema no tenga que compartir funciones, por lo que se evitan problemas de saturación e interferencias y la calidad de la señal es más óptima que en el protocolo X10, que el cableado tiene que compartir funciones como es de transmitir energía eléctrica, además de transmitir la información de los sensores. En estos tenemos dos tipos de conexiones o de maneras de instalar, que viene a ser el modo S y el modo E. El modo S, en el cual se necesita una aplicación específica para controlar nuestro sistema domótico por un ordenador, y los dispositivos deben ser instalados por personal calificado. A diferencia del modo E, este es bastante fácil de instalar y de configurar. Todo viene ya preprogramado desde su fábrica, a excepción de algunas cuestiones de configuración que pueden ser realizadas por el mismo usuario. En la conexión inalámbrica, los dispositivos, los sistemas domóticos de funcionamiento inalámbrico, pues no exigen obra ni una instalación muy profunda. Son rápidos y fáciles de disfrutar en muy poco tiempo y casi en cualquier lugar. Sin embargo, como cualquier dispositivo inalámbrico, resultan más sensibles que los sistemas cableados por bus o problemas que debilitan la calidad y cantidad de la señal que el sistema envía y recibe. Este tipo de sistemas funcionan con ondas de radiofrecuencia que pueden ser muchas veces interferidos por otras señales. Cámbiale, por favor.
Ahora bien, el conjunto de elementos que componen un sistema domótico no actúan de forma individualizada, sino que estos actúan en cadena, ya que cada uno de ellos aporta algo indispensable al sistema completo y sin alguno de ellos el sistema no funcionaría. Para estos tipos de componentes, para los componentes de un sistema domótico, los más principales son 4, que es la central de gestión, los sensores, los actuadores y los soportes de comunicación. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo tenemos el soporte de comunicación. En este caso es una señal inalámbrica, digamos por comunicación Wi-Fi, que le envía la señal para que pueda funcionar a la central de gestión. Esta recibirá igual información del sensor, en este caso que es un termostato, y el sensor envía la información al actuador para que realice eh, la la tarea que le tenía asignado el usuario. Y de igual manera en la imagen de la derecha podemos ver también cómo está formado el ciclo de los componentes, ya que como ya había mencionado, estos no funcionan por sí solos, se encuentran en cadena y sin alguno de ellos no funcionaría. Cámbiale, por favor. Listo. La unidad central de gestión y como más importante, dentro de una instalación domótica es la más importante debido a que procesa toda la información que aporta el sistema completo. Es denominada la parte más visible del sistema domótico y es la que le permite al usuario comunicarse con todo el sistema y dar órdenes, es decir, son los mandos de control de la instalación. Esta central de gestión normalmente suele ser un ordenador, una tablet o incluso un smartphone que debe contar con una programación adecuada para controlar los diferentes dispositivos. Eso sí, tenemos que tener bien en claro que estos deben tener instalado un software de gestión adecuado. Además de esto, tienen que disponer de un transceptor, que es el aparato que permitirá enviar la señal a los dispositivos de la vivienda. Podemos también encontrar que las señales muchas veces pueden ser vía Wi-Fi. En este caso solo será necesario una antena de transmisión, pero ojo que los sensores y los actuadores deberán ser todos controlados también por vía Wi-Fi. Y se podría decir que es en esta parte en donde entra el IoT a formar una relación con la domótica, pues con esto se evitaría el cableado, que muchas veces es el más difícil y complicado si es una casa que ya se encuentra construida, porque deberíamos volver a hacer como una nueva instalación eléctrica. Es por esto que se mejoraría la automatización de viviendas utilizando el internet o la conexión Wi-Fi. Siguiente. Como segundo componente de los sistemas domóticos tenemos los sensores, que son también denominados como dispositivos de entrada. Son los elementos encargados de recoger la información de los diferentes parámetros que se controlan en el interior como en el exterior de la vivienda, que puede ser la temperatura ambiente, la existencia de un escape de agua o gas, la presencia de luz solar suficiente en una habitación, entre otros aspectos, y enviarle al sistema de control centralizado o central de gestión para que ésta actúe en consecuencia si fuese necesario. La información proporcionada por estos sensores es utilizada por la central de gestión para tomar varias decisiones importantes con respecto a los aparatos y cuándo cambiarlos o desactivarlos. En la imagen de la derecha podemos ver que estos sensores poseen de 3 etapas, que es la etapa transductor o de captación, la etapa de acondicionamiento de señal y la etapa de salida. En la etapa de transductor, su misión es convertir las variaciones físicas
captadas en una magnitud de señal. La etapa de acondicionamiento de señal, perdón, su misión es regular o adecuar la señal captada por el transductor y adecuarla para la etapa de salida, para lo cual muchas veces se utilizan filtros de señales. Y en la etapa de salida, su misión es adecuar la señal recibida y enviársela a la unidad de control, nodo o actuador, dependiendo del caso, y para que realice la función deseada. Siguiente. Existen diferentes tipos de sensores útiles para implementar en un sistema domótico. Sin embargo, estos no vienen ya como nosotros los conocemos cuando implementamos algún circuito eléctrico, sino que estos tienen sus propias armaduras que los cubren de los fenómenos de la naturaleza, como son lluvia, viento y humedad. A continuación les vamos a dar una breve descripción de algunos de los sensores más utilizados para las instalaciones domóticas. Sin embargo, en clases posteriores se les dará más a fondo cómo funcionan y cómo se los podría conectar. Tenemos un detector de movimiento con protección para la lluvia. Este se activará cuando observa un movimiento de objetos dentro del campo de acción e informará al controlador para que encienda una alarma o dependiendo de cómo se encuentre la conexión domótica. Tenemos un sensor de temperatura. Este detectará la temperatura en la que se encuentra el ambiente de una área o habitación y envía una señal con el fin de controlar la temperatura ambiente o la de algún dispositivo de ser el caso. El sensor crepuscular. Este mide la intensidad de luz que hay en el ambiente. También trabaja con rangos de intensidad y se suele utilizar para la gestión de iluminación, modificando la posición de toldos, persianas y luminarias. En el sensor de viento y lluvia, se coloca en exteriores la mayor parte de veces para la protección de toldos y persianas, enviando una señal a la central de control cuando se rebasan ciertos límites previamente establecidos. Sensor de humedad son colocados normalmente en cocinas y cuartos de baño, pues permiten detectar una fuga de agua indeseada, avisando al controlador de este incidente para que éste actúe. Además de otro uso de es en jardines para controlar la humedad del suelo y programar un riego a determinada hora. Finalmente tenemos el sensor detector de gas. Los detectores de gas nos permiten la detección o conocer la existencia de fugas de gas tóxicos o explosivos, como puede ser el gas butano, natural, propano, entre otros. Siguiente. Como tercer componente del sistema domótico tenemos los actuadores. Los actuadores pues son los dispositivos encargados de realizar las órdenes enviadas por los nodos o unidades de control. En este grupo incluimos todos aquellos elementos electromecánicos que se utilizan en el sistema con la finalidad de modificar el estado de los equipos que componen una instalación. Tenemos tres tipos de actuadores. Estos pueden ser analógicos, digitales o todo o nada. De igual manera, esto les darán más a fondo en las siguientes clases. Sin embargo, les daré más de qué trata cada uno de estos. Los digitales, pues enviarán una señal digital, como lo dice su nombre. Un actuador analógico envía una señal eléctrica de voltaje y amperaje determinado. Y un actuador todo o nada son más o menos como un relé que abren y cierran contactos. Siguiente. Tenemos unos ejemplos de actuadores más utilizados. En este caso es una electroválvula. Son dispositivos que se intercalan en las tuberías de los suministros de agua y gas
con la misión de cerrar o abrir el conducto de dichos fluidos. Pertenecen al grupo de los actuadores todo o nada. Pueden ser también llamadas válvulas solenoides, ya que se controlan variando la corriente que circula a través de un conductor ubicado alrededor de un embolo en forma de bobina. Esta corriente, al circular por este conductor, genera un campo magnético que atrae un embolo móvil. Al finalizar el efecto del campo magnético, el émbolo vuelve a su posición por efecto de la gravedad o por resorte. Tenemos también la motorización de persianas que se realizan al colocar un motor en las mismas, pues proporcionan un movimiento regular y suave, protegiendo su mecanismo y evitando los típicos tirones bruscos que hacemos las personas a la hora de subir o bajar cada una de ellas, y que son la principal causa del deterioro o ruptura de las persianas. Estos son bastante interesantes, ya que con un simple botón se puede hacer subir o bajar las persianas en el momento que nosotros deseemos. Tenemos también los reguladores de iluminación, que son los que se encuentran en la parte inferior derecha. Son dispositivos que incorporan potenciómetros, reostatos y que permiten ajustar la intensidad lumínica necesaria en cualquier instante. Son de gran utilidad, dado que no siempre se necesita la misma cantidad de luz para un mismo espacio. El funcionamiento de estos dispositivos es impedir el paso de corriente eléctrica, disminuyendo la potencia que puede consumir una lámpara. Tenemos también los contactores, que son elementos o dispositivos mecánicos de conexión y desconexión eléctrica, accionados por energía capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en condiciones normales del circuito, incluso en condiciones de sobrecarga. Finalmente tenemos los interruptores horarios, que son dispositivos que nos permiten conectar o desconectar cargas o elementos a una hora previamente programada o a la hora deseada de cada día de la semana. Siguiente. Los soportes de comunicación como último elemento componente de los sistemas domóticos, pues los medios de comunicación utilizados en los sistemas domóticos tienen como función intercambiar información, que pueden ser voz, datos e imágenes, entre los diferentes dispositivos que componen la red. En una misma red se puede combinar más de un medio de comunicación y se deberá cumplir con una serie de requisitos con la finalidad de obtener una buena comunicación con todos los terminales de la red. Los medios de comunicación más utilizados en una instalación domótica son los siguientes, los que se encuentran debidamente organizados en el mapa conceptual que tenemos en la imagen. Está dividido en corrientes portadoras, cables determinados y señales radiales. Las corrientes portadoras, pues, son un medio de comunicación que se caracterizan por la utilización de la red de alimentación de energía para la transmisión de datos. Era, como mencionábamos inicialmente, el protocolo X10. En los cables determinados, pues son el medio físico de transmisión más utilizado en los sistemas domóticos, siempre y cuando la distancia a cubrir no sea demasiado grande y la capacidad no sea bastante elevada. Estos a su vez se dividen en soporte metálico y fibra óptica, para los cuales tenemos que reconocer cuáles son sus diferencias. Pues un soporte metálico, en él la información se transmite a través de cable en forma de ondas electromagnéticas, es decir, en corrientes eléctricas de baja frecuencia. El metal utilizado casi siempre es cobre, debido a que posee una buena conductividad con un costo bastante razonable. En los de soporte metálico también se vuelven a subdividir en par metálico y cable coaxial. El par metálico son cables formados o compuestos por varios conductores
proporcionan un amplio rango de aplicaciones en una instalación. Se caracterizan por la capacidad de poder transformar la información, ya sean de datos o información de voz, aparte de corriente continua. De este tipo de cable también se pueden determinar tres tipos: el UTP, STP y FTP. El UTP o par trenzado sin apantallar. Este cable está compuesto por pares de cables trenzados entre sí y recubiertos de materiales aislantes. Se debe mencionar que es sensible a las interferencias y son propensos a generar más errores que otros tipos. Tienen limitaciones para trabajar a grandes distancias. El cable STP o par trenzado apantallado está formado por pares trenzados, pero apantallados, como dice su nombre. Todos los pares están envueltos por una malla metálica, proporciona inmunidad al ruido y se suele utilizar en redes de ordenadores. En comparación con el UTP, es mucho más voluminoso debido a su pantalla y su precio resulta ser un poco más elevado debido a que su recubrimiento es por malla metálica y no por otros tipos de materiales aislantes. El cable FTP o par trenzado con pantalla global se caracteriza por disponer de una pantalla formada de papel de aluminio en vez de una malla de cobre. Proporciona una protección frente a las interferencias y se reduce su diámetro y precio en comparación con el STP. En el cable coaxial se caracteriza por la transmisión de señales de video y de datos a alta velocidad y a grandes distancias. En los edificios se utiliza para la transmisión de señal y como amplificador de la antena, también para televisores de una vivienda. Tenemos también el cable de fibra óptica, que a diferencia de los cables metálicos mencionados en el anterior grupo, la fibra óptica se caracteriza por ser un tipo de cable formado por vidrio, por donde se envían pulsos de luz que son los datos a transmitir. Finalmente tenemos las señales radiales, que son un medio de comunicación caracterizado por no utilizar cables para la transmisión de información en una red. Se basan en la transmisión de ondas por un medio físico. En este caso es el aire, que sirve para la propagación de las ondas y dependerá de la frecuencia de onda a la que ésta se transmite. Ejemplos de estas señales radiales son los infrarrojos, la radiofrecuencia, la conexión Wi-Fi, el Bluetooth, una conexión ultrasónica y el GPRS. Siguiente. Bueno, vamos a darles un receso de 10 minutitos para que tomen agüita y descansen un momento, y cuando volvamos les vamos a presentar las ventajas y desventajas que posee la domótica.
Bueno, para continuar vamos a presentarles un video en el que nos mostrará algo de lo que ya les hemos dicho, o sea, cómo funcionan estos sistemas domóticos. Un ejemplo para que vean lo interesante que son estas conexiones domóticas dentro de la vivienda. Cristian, no se escucha, no sé si puedes ponerle el audio. A ver, espérame un ratito y perdón. ¿Me confirma si ahí ya se escucha tal vez? Yo no escucho. No se escucha. Ya, espérame un ratito, no sé qué pasa. Mientras sigue descansando en su habitación. Tal vez ahí la ya casa se escucha. despierta. Sí, ya se El escucha. secador de Gracias. toallas se pone en marcha para proporcionarle una temperatura ideal en el momento de su ducha matinal. Con el fin de no perturbar su entorno, una iluminación discreta se enciende, programada a la misma hora que la alarma de su despertador. Son las 7:30 de la mañana. Como estaba previsto, las persianas motorizadas se abren de manera automática para acompañar con suavidad el despertar de su cónyuge. Y cuando abre la ventana para ventilar la habitación, los radiadores se posicionan automáticamente en modo antihielo. Así empieza un día agradable. Cada mañana, antes de irse a trabajar, sabrá que puede dejar su casa con total tranquilidad. Al poner en marcha su sistema de alarma, el teclado infomando le indica si queda alguna salida abierta. La calefacción se posiciona simultáneamente en modo económico. Del mismo modo, solo con pulsar el interruptor Tixia, todas las luces y los aparatos eléctricos de la casa que hubieran quedado encendidos se apagan. Ya no hace falta comprobarlo todo antes de irse. Ahora puede partir con toda tranquilidad. Su jornada laboral empieza y le surge una duda. ¿Ha conectado la alarma? Con una simple llamada telefónica podrá conocer el estado de su instalación y modificarlo con toda seguridad a distancia. Son las 14 horas. Su jornada laboral está lejos de acabarse y empieza a oscurecer. Decide entonces, desde su despacho, bajar las persianas motorizadas de su casa gracias al transmisor telefónico Tidal, y todo ello con una simple llamada desde su teléfono. Basta con dejarse guiar por el mensaje vocal. Por fin tranquilo, podrá dedicarse plenamente a su trabajo.
Ya no necesita una multitud de telemandos para abrir la verja, la puerta del garaje, encender el alumbrado exterior o incluso desactivar el sistema de seguridad. El telemando TIDOM y su función escenario le permite dirigirlo todo desde su coche sin manipulaciones complicadas. De este modo, a su regreso podrá desactivar la alarma y poner en marcha la calefacción con un solo gesto. Y luego accionar la verja y la puerta del garaje. Espera a unos amigos para cenar y la mesa está lista. Sus invitados llegan. Su coche se detiene ante la verja. Con un simple gesto sobre el interruptor Tixia, la verja se abre y el alumbrado exterior se enciende. Sus invitados pueden así acceder a su casa con toda comodidad. Si desea crear una atmósfera acogedora, puede dar un toque final con una iluminación agradable. Para ello, basta con pulsar la tecla escenario del interruptor Tixia sin tener que desplazarse de un interruptor a otro. La atmósfera es propicia para disfrutar de una estupenda velada. Esta noche toda la familia está reunida en el salón para ver la televisión. Gracias al telemando multifunción TIDOM podrá crear un ambiente de cine sin moverse de casa. Use una sola tecla para bajar las persianas y suavizar la luz. Al ser táctil y ergonómico, incluso los niños lo pueden manejar con facilidad. Relájese y saboree este instante en familia. Ya es hora de acostarse. Olvídese de dar una vuelta por toda la casa para apagar las distintas luces y bajar todas las persianas. La tecla escenario del interruptor Tixia lo hace por usted. ¿Sabe cuántos minutos ha ganado de este modo? Su hijo se despierta durante la noche para ir al lavabo. Ya no hace falta levantarse para acompañarlo. Las luces del pasillo y de los lavabos se encienden automáticamente a su paso. En caso de detección de humo, la sirena de alarma se activa y las luces se encienden. Puede dormir profundamente porque su casa es segura. Es fin de semana. Toda la familia se prepara para ir a la residencia familiar en la montaña. Qué alegría pensar que encontrará al llegar al chalet el mismo confort que dejó al salir de su casa. Antes de salir a la carretera podrá conocer la temperatura ambiente del chalet, activar la calefacción y subir las persianas. De este modo, todo estará en perfectas condiciones a su llegada, y todo llevado a cabo a través de su central transmisora Tixal y por SMS. Incluso lejos de su casa, seguirá en contacto con su residencia principal. Al menor problema, recibirá un aviso por teléfono. Además de la protección clásica mediante su sistema de alarma, puede también simular su presencia encendiendo a la hora programada las luces del interior. Da gusto poder reunir confort y tecnología. Se acabaron los cortes de corriente intempestivos. Los productos Deltador integran funciones de racionalización del consumo eléctrico en función de las necesidades de sus aparatos eléctricos, por ejemplo, radiadores y electrodomésticos. De esta forma permiten optimizar las opciones de tarificación horaria. La utilización de un separador de carga se traduce por un ahorro anual de aproximadamente 100 euros. Los cronotermostatos programables Deltador ajustan la temperatura grado a grado en función de su ritmo de vida. Una programación eficaz para disminuir su consumo de calefacción hasta un 25%. La programación favorecerá su confort, limitando a la vez el consumo durante los periodos de ausencia. Al abrir la ventana para ventilar su habitación, el radiador se pone en posición antihielo.
El ahorro es también la lógica, y Deltador lo sabe bien. Atención, el siguiente programa utiliza hipervínculos. Bueno, muchas gracias por observar el video. Y es muy interesante, ¿no? Saber que con la domótica podemos controlar bastantes zonas y bastantes sistemas, como lo son la iluminación, como se vio en el video, el control y encendido automático de los focos, la regularización de la intensidad de luz, el control según el movimiento y la luminosidad de las zonas de paso. También se puede controlar el control de programaciones horarias, como se vio en el video, al llegar a la casa, que se enciendan los focos o que se encienda el calefactor. Tenemos también la capacidad exterior, como lo son abrir las puertas del garaje, cerrar las mismas. En una escena, pongamos, me voy de la casa, al aplicar la domótica en nuestros hogares, se apagarían todas las luces deseadas de forma automática. También se observó mucho al momento de controlar las persianas. El control de la posición de las persianas es de forma individual o conjunta. Aplicando domótica podemos hacer que en nuestra habitación se abran las persianas, mientras en nuestra sala o en otra habitación de nuestro hogar, estas mismas se cierren. También podemos accionar el clima, el calefactor y tener un control según programaciones horarias y escenas automáticas para su apertura o cierre. En el ejemplo, me voy de la casa, como ya lo habíamos puesto. Además de apagarse todas las luces deseadas, se bajarían las persianas seleccionadas a un nivel establecido de una forma automática. Al hablar de climatización y aplicando la domótica, el control automático es individual por cada habitación o sector de la casa, según los niveles de temperatura, humedad o CO2. También la desconexión automática en el caso de ausencias prolongadas. Tenemos la coordinación eficiente entre los diferentes sistemas de climas existentes en un mismo edificio, en un mismo hogar. Tenemos la activación de escenas o ambientes personalizados, cerrando general o parcialmente las persianas, accionando nuestro lavabo, nuestra aspiradora inteligente. En la misma escena, me voy de casa, además de apagarse las luces, se bajarían todas las persianas y se disminuiría 2 grados la temperatura de todo el edificio para no gastar tanta electricidad. También podríamos directamente apagar toda la calefacción. Y aquí va lo que veníamos diciendo del control eficiente de energía, puesto que la energía varía según nosotros mismos la deseemos. El control de iluminación exterior según la posición del sol. El control eficiente de un sistema de riego también se basa según la humedad propia del jardín que tengamos. Sin nosotros regar manualmente las plantas, sino que, como mi compañera ya había explicado, mediante el uso de diferentes sensores, detectar la humedad del patio y regar las plantas. La detección en caso de inundación o en caso de alguna fuga de gas. La domótica nos permite, valga la redundancia, mediante el uso de sensores, ver si hay una fuga de gas y ese mismo rato cortar toda la energía de la casa para que no suceda mayor inconveniente. Una cosa más que no se había hablado en el video, también la domótica nos permite aplicar un sistema de seguridad anti-intrusión y alarmas técnicas, dando así una detección interior, exterior y perimetral de todo nuestro hogar, detectando alarmas técnicas como lo son las de humo, gas, inundación, también detectando el corte del suministro, dando así el corte de un suministro eléctrico. También el corte automático de electroválvulas y correspondientes. Además de avisos de alarma de móviles y control telefónico de instalación. Sin tomar en cuenta también que gracias a la domótica tenemos un mayor incremento en la seguridad en el modo de videovigilancia, puesto que la domótica nos permite una visualización
en un entorno local y remoto, básicamente con tener conectadas las cámaras de seguridad a nuestro dispositivo móvil, usando cámaras IP interiores y exteriores, almacenamiento y gestión de grabaciones. También implementando un videoportero a nuestro hogar, se nos permite el desvío de llamadas a un teléfono mediante nuestra ausencia, así como el envío de mails con fotografías del videoportero que tengamos instalado. Y a todo esto siempre viene una gran duda. ¿Cuánto cuesta una instalación domótica? Y se pensaría que es muy caro, ¿no? Pero no es así, puesto que el abanico de opciones es tan amplio que un coste de una instalación domótica puede variar desde los $100 hasta los $50,000, como lo vimos en esta casa. Si tratamos de implementar persianas, puertas, clima y demás opciones remotas, sí sería muy caro. Es básicamente como comprar un coche nuevo o de usado. Los precios siempre pueden variar, pero sin embargo, tras hacer una breve recopilación de los diferentes factores, los que influirían en un coste final son: ¿en qué lugar vamos a domotizar? Sería una vivienda, tal vez un edificio de apartamentos, un hotel. También también existe la variable de ¿es grande o es pequeño? ¿Y qué sistemas deseamos instalar? Como ya le había dicho, iluminación, persiana, seguridad y costes por unidades del sistema. No es lo mismo decir voy a poner 5 puntos de iluminación automáticas a decir voy a poner 50. También la marca de los acabados estéticos que deseamos de realizar. Básicamente, todas estas combinaciones, la combinación de variables, nos permitiría elegir una solución u otra y dar un coste de la instalación. Por ello, para dar un coste fijo de instalación de una vivienda domótica, siempre debemos realizar un estudio individual de qué vamos a hacer. A continuación, mi compañera seguirá con la exposición. Muchas gracias. Listo, gracias Cristian por tu aclaración. Y de igual manera comentar que, como se logra observar, es la persona que utilizaba o manejaba el control remoto de esta casa podría activar mediante una llamada. A esto es la utilización de los asistentes de voz, como mencionó el compañero, Siri, Alexa, todas aquellas que simplemente con una llamada, con el reconocimiento de voz del usuario, del dueño, podría hacer todas las actividades que este ya le tenía preprogramado o lo que le enviaba a ese momento que haga. Bueno, vamos a continuar con lo que es ventajas y desventajas que tiene la domótica. Como principales ventajas tenemos el control automático, tanto del alumbrado como de los sistemas de automatización. Hacen que el ahorro energético sea muy significativo, tal como nos mencionaron en el video. Una vivienda que disponga de estas instalaciones se revaloriza considerablemente, pues estas, al ser vendidas y tener todo este sistema bien instalado y dependiendo de cuántos dispositivos contenga, esta sí se revalorizará bastante. Las viviendas con este tipo de instalación se vuelven más confortables y seguras, ya que podemos monitorizarla todo el tiempo, ya sea desde adentro como desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Siguiente. Otras ventajas que posee la domótica es la interrelación e interconexión. Con la implementación de las nuevas tecnologías y el Internet, el ámbito digital ha evolucionado hasta formar parte del día a día de cada uno de los usuarios de estos sistemas, tal cual es el caso de la domótica implementada en la arquitectura.
Este sistema se convierte en una herramienta práctica y facilita en muchos aspectos la interacción de un espacio con las personas mediante elementos domóticos, ya sea por mensaje de texto, por correo electrónico, llamadas de voz, entre otros. Simplicidad y comodidad. La domótica garantiza beneficios prácticos en su implementación y se mide por las cantidades de tareas que el sistema ejecuta, brindándole al usuario la comodidad de realizarlas desde su teléfono móvil. A través de la domótica se efectúa también el cierre automático de persianas, configurando la cantidad de luz solar que entra en la habitación o la ventilación deseada. La seguridad. La seguridad doméstica es un beneficio que la domótica ofrece, puesto que detecta posibles fugas de gas a tiempo, incendios, escapes de agua e incluso debido a la utilización de cámaras. Esta tecnología alerta en caso de algún extraño o intruso traspase a la propiedad privada. A través de este sistema se puede ver todo lo sucedido en los alrededores de un espacio y simular la presencia de personas en el hogar, ya sea encendiendo las luces o levantando o bajando las persianas. La reducción de daños en el medio ambiente. La implementación de la domótica es capaz de mitigar de forma bastante eficiente los impactos negativos que la arquitectura genera al medio ambiente, debido a que ayuda a evitar que estos aparatos eléctricos estén encendidos sin ningún uso. Además, la domótica vigila también cuidadosamente cualquier tipo de fuga y previniendo así los accidentes domésticos que actualmente se escucha bastante que ocurren en las viviendas. Multiplicidad de usos. Un sistema domótico posee diferentes usos dentro de una vivienda, así como logra controlar y programar un buen funcionamiento en los aparatos básicos. También servirá para toda clase de labores. Climatiza ambientes, automatiza persianas y ventanas, monitorización de consumos, redes de comunicación y sistemas de seguridad. Esta ventaja demuestra que dispones de multiplicidad de usos al integrar distintos sistemas automáticos en un espacio concreto. Sin embargo, esto dependerá o se ajustará al criterio y elección de los intereses o necesidades de cada persona o del usuario de las viviendas. Crea un amplio canal de comunicación. Para continuar con las ventajas que nos ofrece la domótica, debes saber que la red de configuración de las casas inteligentes crea una comunicación abierta con todos los espacios del domicilio. Esto se efectúa no a través solo de un control manual, sino también mediante un dispositivo digital, que puedes permitirte programar con voz o con mensajes de texto. Siguiente. Desventajas. La principal desventaja es la dificultad y el costo de instalación, dependiendo de qué tan automatizada vayas a realizar tu vivienda. Y dependiendo de la comunicación que le vas a dar, ya sea si es por cable, ya sea protocolo X10 o protocolo KNX, sí se complicaría un poco su instalación debido a que se necesita realizar bastantes conexiones. En el costo inicial, el precio de instalación de la domótica es algo elevado. La inversión inicial que se debe hacer es importante, pues hay que cablear todo el hogar. Y lo cual no pasaría si se utiliza una conexión inalámbrica. Como desventaja es el coste o el mantenimiento. En el caso de que se produzca algún tipo de avería, el arreglo de la misma puede ser algo complejo y costoso. Además de esto, es posible que se bloquee una parte importante del sistema y más funciones queden anuladas
Por lo tanto, el coste de cualquier tipo de avería puede llegar a ser muy elevado. La velocidad de transmisión de datos. Dependiendo de la cantidad de sistemas que se tengan conectados, al transferir una cantidad de datos bastante elevada, la red puede congestionarse y disminuir la velocidad de transmisión, provocando que las funciones se ralenticen. El congestionamiento en la red. Una desventaja significativa es que el sistema puede congestionarse y ralentizar las tareas que permiten el control de los aparatos y suministros de la vivienda. La desventaja de la completa compatibilidad del sistema. Controlar todos los aspectos de la automatización del hogar desde una plataforma centralizada es importante, pero no todos los sistemas o dispositivos son compatibles entre sí. Su sistema de seguridad, por ejemplo, puede requerir que se registre en un lugar para administrar las configuraciones, mientras que un termostato inteligente puede requerir que se registre en otra plataforma para encender y apagar el aire acondicionado. El riesgo de funcionamiento sin electricidad. Esto sí sería una desventaja bastante grande debido a que si todos nuestros dispositivos se encuentran conectados a la red eléctrica y esta viene a irse, o sea, se va la luz, estos dejarían de funcionar y esto daría bastantes problemas, como sería en el ejemplo de que tenemos todas las persianas cerradas y se va la luz, entonces nosotros no podríamos abrirlas debido a que los motores que abren estas no se encontrarían conectados a la electricidad para que realicen su función. Por lo tanto, para evitar o disminuir este tipo de problemas, sería aconsejable tener una planta de luz de reserva o utilizar simplemente dispositivos que funcionen a base de baterías y realizar una conexión radial, es decir, una conexión inalámbrica. Finalmente, como desventaja, tenemos la dificultad de aprendizaje. Esto se relaciona más con las personas adultas a quienes se les dificulta manejar aparatos tecnológicos que tengan que ver con estas automatizaciones en la vivienda. Por lo tanto, antes de implementar este sistema, se deberá considerar quién va a habitar generalmente en la casa o quién va a manejar todo lo que es la central de gestión del sistema, o simplemente hacer una domotización no tan compleja, sino algo que puedan aprender los adultos, tanto como los niños, a manejar. Siguiente. La domótica e IoT. Al hablar de domótica, nos referimos a un sistema o circuito interno dentro de una vivienda o inmueble, basado en un sistema cableado propio que puede conectar diferentes dispositivos. Estos a su vez estarán hablando el mismo lenguaje o no para realizar diferentes funciones. Por otro lado, el Internet de las cosas depende de un servidor externo de Internet, de su velocidad y de su capacidad de funcionamiento. Domótica e IoT son dos términos muy diferentes, pero que han ido evolucionando con el paso del tiempo y han logrado relacionarse entre sí para dar mayor confort a las personas en las viviendas. Con el Internet de las cosas, los dispositivos están conectados a Internet a través de sensores, microprocesadores y controladores que se comunican con las redes para cumplir dos propósitos. El uno, que es intercambiar datos a través de la red que permitan el monitoreo y recopilación de datos. Por otro lado, está el diseño que permite que algunas de sus funciones sean controladas de forma remota. Sin duda son dos cosas o términos muy diferentes, pero actualmente se relacionan bastante e incluso hay quienes vienen a decir que el IoT
ha sido una actualización o mejora a la domótica tradicional, en la que los dispositivos incorporan una capa de inteligencia y conectividad que permite que se adapten mejor a las necesidades domésticas. Tenemos aquí un cuadro comparativo de IoT, Internet of Things, y domótica. IoT es una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, mientras que domótica es un conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda. ¿Por qué se dice que generalmente hablamos solo de las viviendas? Porque existe también la inmótica, que se trata de la automatización de otros espacios como invernaderos, hoteles, edificios. En el Internet de las cosas, los dispositivos se conectan mediante un router Wi-Fi y en domótica los dispositivos se conectan entre sí por medio de cables hacia una unidad de control, que será la que conllevará o tendrá toda la programación para realizar las tareas dentro del hogar. En el Internet de las cosas, como se trabaja en la nube con la recolección de datos que nadie sabe a dónde va, existe un peligro de robo de identidad o de datos, mientras que en domótica no existe este tipo de robos. Y finalmente en el Internet de las cosas dependes fijo de conexión a Internet, mientras que domótica no es necesario tener esta conexión. Como diferencia de estos dos sería la principal, que Internet de las cosas, tú programas algo que recoja los datos y funcione por sí solo. Mientras que en la domótica tú tienes que dar una activación manual para que se enciendan las luces, se encienda la calefacción, abran las puertas, etc. Siguiente. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias a todos por su atención y el link de asistencia será enviado al grupo de WhatsApp.